Bien, nuestra cuna es una lotería que marca mucho nuestro destino acerca de lo que somos y de lo que podemos hacer a lo largo de nuestras vidas. Y creo que sos una persona que tiene muy clara esa realidad y que trabajas para transformarla. Juan Maquieira, un politólogo y formado también en políticas públicas en Harvard, un tremendo crack y con una carrera que yo personalmente admiro mucho. Trabajaste en la organización de diferentes barrios de la ciudad, liderando también la Escuela de Formación Política de el Papa Francisco, y hoy sos director ejecutivo de Techo, entre seguramente muchas cosas más. Así que bienvenido a La Trama, Juan. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo y por estar acá. Bueno, lo primero que te pedí, o sea, que te invité a hacer es a traer un objeto que te ayude a contarnos quién sos. ¿Qué elegiste y por qué? Traje una libretita que armó un artesano de Bariloche del Sur que tiene montañas. Para mí la montaña es muy importante, muy relevante en mi vida en general y creo en la historia de la humanidad. Y hay una frase muy linda de Spinetta que dice en una canción: la montaña es la montaña. Yo creo que la montaña tiene entidad en sí misma. Se sienten cosas cuando uno camina a la montaña, se ve la vida fuerte cuando uno sube una montaña. En nuestra vida, la metáfora de una montaña que tenemos que subir y escalar, yo creo que es una buena metáfora para muchos de los desafíos que tenemos. Y bueno, por eso la traje. Además está intervenida por mi hijo, que siempre le pido que me abra las libretas y hagan un algo antes de arrancarla. Y después es donde yo voy anotando mis sueños, escribiendo algún poema, contando mi proceso, contándome a mí mismo mi proceso interior para seguir creciendo en la vida, con lo cual es una buena manera. No sé si de definirme, pero sí tiene mucho de mí la libretita. Gracias. Y ya que trajiste la imagen de la montaña, ¿crees que estás hoy subiendo hacia alguna cima? O sea, ¿te sentís en ese proceso? Es una buena pregunta. Yo estoy cumpliendo en enero 40 años. Entonces, como casi todo en la vida le pongo mucha intensidad, estoy con mucha intensidad tratando de atravesar el momento de pensar los 40 años, mitad de la vida, crisis de los 40. Se ha escrito muchísimo sobre esto en la historia de la humanidad, pero te diría que mi gran montaña más personal es poder vivir este momento con la intensidad que requiere en términos interiores, sin desconectar de las grandes montañas de este momento de la vida, que son mis hijos, mi matrimonio, el desafío enorme que tenemos en Techo de lograr que nadie viva en un piso de tierra y de innovar para que eso sea posible. Buscando el equilibrio entre poder hacer y entregar todo lo que creo que vine a entregar y hacer al mundo, y a la vez poder serle fiel a este proceso de reencontrarme con la versión más genuina de mí mismo para la etapa que viene en la vida. Acabas de mencionar Techo, es una organización que moviliza 10.000 voluntarios por año para construir viviendas de emergencia. Quiero saber cómo es el día a día de liderar una organización de esa magnitud y que tiene presencia en 12 provincias de Argentina. Efectivamente, Techo está en 12 provincias de la Argentina, tiene un equipo de 80 personas que a su vez suma unos 600 voluntarios permanentes, que son personas que no solamente van a construir, sino que cumplen un rol en la organización, y que nosotros siempre decimos, ese es nuestro equipo, somos 680, digamos, que estamos pensando en una organización que construye alrededor de 1.000 viviendas de emergencia por año, que está presente en 12 provincias, en todas las regiones del país, que está lista para trabajar ante cualquier emergencia, como lo hemos hecho en Bahía Blanca, en distintos lugares, que logra encuentros muy improbables. A Techo viene a construir un gran empresario de la Argentina con un vecino de un barrio popular, o un obrero que le construimos la casa hace 10 años y se metió, y cada vez que construimos construye. Y esa dinámica creo que es muy, muy potente, muy necesaria en Argentina. Y la experiencia de liderar Techo es para mí un privilegio, un regalo de la vida, porque yo no soy originario, entre comillas, de la organización. Yo no empecé de voluntario y hice camino. A mí me tocó una especie de camino al revés. Yo empecé en lo público, después trabajé en la escuela que lanzó Francisco a través de escuelas, y después, cuando volví a Argentina, estaba la búsqueda de la dirección ejecutiva de Techo. Era una organización que a mí me inspiraba mucho por el objeto de su trabajo, que básicamente es personas que están viviendo en situación de emergencia total. Y
Y como te contaba, es un privilegio porque tiene un equipo altamente profesional, tiene procesos de una multinacional, o sea, cualquiera que se sienta tiene un tablero en techo que viene armado, que es digamos, algo que anhelaría cualquier funcionario público o empresario que arranque un rol en una organización. Y eso es fruto de los directores ejecutivos previos y de toda una historia en techo muy buena de profesionalizar y estar bien preparados. Pero después tiene el corazón de techo, que yo creo que es la movilización de voluntarios para ayudar, para construir, para servir. Está muy vivo. La gran potencia de techo es la experiencia de construcción. Mi gran descubrimiento en techo fue, como yo sabía lo que Techo hacía en términos de construir, en términos de hacer incidencia en políticas públicas, en términos de comunicación pública también, para que haya una voz que ponga a los últimos primero, pero no sabía la potencia que tiene la experiencia de construcción que nosotros calificamos ahora como una experiencia de sentido. Yo creo que la gran crisis de este tiempo es crisis de sentido y no hay muchas organizaciones que te propongan una experiencia de sentido. Bueno, entonces yo te propongo una experiencia de sentido. Te vas a encontrar con gente que en ningún lado te vas a encontrar. Vas a llegar el viernes, vas a ver una situación terrible. Cuando te vayas el domingo, esa familia que estaba muchas veces usando como baño el patio de su casa y durmiendo abajo una chapa que se llovía, va a tener una casa que le va a permitir cada vez que llueve o que haga mucho frío no perder todo. Y creo que ahí hay algo muy, muy potente también de volver a ponerle las manos a las cosas. Digamos, nosotros en general somos una generación que creció, sobre todo las clases medias y para arriba, sin usar las manos. Digamos, no cultivamos la tierra, no construimos nuestras casas, no sé, mi viejo en La Pampa construyó parte de las paredes de su casa. Mi abuelo era ferroviario y cuando construyeron su casa pudieron comprar un terreno para construir, tenían un albañil pero laburaban ellos también. Nosotros en general no. Parte de la potencia de techo es volver a poner las manos y el cuerpo a las cosas y eso en sí es experiencia de sentido. Juan, te voy a hacer algunas preguntas después al respecto del sentido, pero antes de eso quiero, ya que mencionaste La Pampa, te escuché contar una anécdota vinculada a, no sé, tu adolescencia o fines de tu adolescencia, de estar en un barrio popular, de encontrarte con unos nenes jugando en la basura, y que eso te haya remontado a tu experiencia de vida en La Pampa. Te quiero preguntar por esa experiencia, pero también cómo eso significó una marca para el camino que elegiste en tu vida. Yo crecí en un hogar de General Pico La Pampa, nací en la calle 7, que era una calle que cuando yo nací no estaba asfaltada. O sea, yo me acuerdo de cuando llegó el asfalto, no al pueblo, pero a la calle de mi pueblo. La verdad, y gracias a la vida, una infancia muy feliz. No solo tengo nada que decir, sino agradecimiento profundo a la infancia que pude vivir, de jugar a la pelota en la calle, de a los 6, 7 años ya dar vueltas solo por el barrio, digo, sin adultos, con mis amigos. Mis viejos, los primeros universitarios de sus familias, los dos ingenieros agrónomos, se conocieron en Santa Rosa. Y fue una infancia muy, muy plena, donde aparecieron notas de lo vocacional, sobre todo cuando apareció una posibilidad de ir como grupo misionero a otros pueblos de La Pampa más chicos, y ahí empecé como a sentir y a ver algo. Perdón. Pero cuando me vine a Buenos Aires, tenía la intuición de que quería hacer algo vinculado a las relaciones internacionales. Me metí a esa carrera, y el centro de estudiantes nos invitó un día a ir a un barrio popular a armar unos talleres de liderazgo. Y en ese barrio, que es el barrio Ramón Carrillo, del sur de la ciudad de Buenos Aires, tengo la imagen muy vívida de ver una montaña de basura de 2 o 3 metros y 8 o 9 pibes, calculo de 10, 12 años, jugando alrededor de la basura, tipo sacando basura, medio bailando. Y mi imagen fue, che, yo a los 10, 12 tenía una pelo pincho en el patio de nuestra casa, que no era un montón, pero era muy pleno y muy feliz en esa pelo pincho. Y no bailaba alrededor de la basura. Y yo entiendo que transformar la educación de una ciudad y de un país puede ser un desafío muy, muy grande. Pero levantar la basura no es un quilombo tan grande y acá evidentemente a nadie le importa nada. Y entonces empecé a buscar cómo cambiar eso y básicamente la respuesta era, che, hay que meterse en política porque es el gobierno el que tiene que levantar la basura. No hay mucha vuelta que darle. Hay que laburar bien, ordenarse, una cosa muy pragmática también. Yo venía de una casa donde mi primer recuerdo político era digamos,
la mierda que había sido el proceso militar, y mis padres hablando de eso, y después mi abuelo puteando a Menem porque se había quedado fuera del ferrocarril. Pero una casa muy antiperonista, en parte por eso y en parte porque eran más radicales, pero nada más. Entonces para mí entrar en el mundo de la política era un mundo nuevo, yo no conocía a nadie y no venía con carga ideológica. O sea, yo podría haber entrado a la izquierda o a la derecha sin problema. De hecho, entré por derecha, si se quiere, porque fue, cuando la veo Lilita siempre la cargo, fue Lilita acá arriba a dar una charla espectacular a la UCA, para mí era un momento de Lilita brillante, era la Lilita más, en ese momento progre, si querés, que proponía la asignación universal por hijo cuando no existía esa conversación en Argentina, hablaba de valores, y le mandé un mail y nunca me contestó. Y después fue Esteban Bullrich. Ahí va. Y Esteban también dio una charla espectacular. Esteban, un tipo muy conectado con la fuente, con la vida, con el misterio, el que le quiere poner Dios con Dios, pero y que emanaba mucho de eso cuando hablaba. Lo sigue emanando ahora cuando desde su difícil condición hace llegarnos mensajes. Y un amigo lo conocía y iba a ir a almorzar con él y le dije si me podía sumar y me dijo que sí. Y después del almuerzo nos invitó a trabajar con él. Nos dijo, métanse ahora en el Congreso, Esteban es diputado nacional, y empiezan a trabajar en alguna comisión como pasantes, métanse en la juventud. Esteban estaba en Recrear, que era el partido que había fundado López Murphy. Y ahí arranqué. O sea, ahí empezó mi camino más vocacional en política. Pero yo creo que recién comencé a hacerme una idea más... no sé si acabada, porque yo soy de creer que uno tiene que tener pensamiento incompleto. Hay un intelectual muy... que tiene un libro muy lindo sobre la biografía intelectual de Francisco y hablaba del Papa como un hombre de pensamiento incompleto, lo cual es un quilombo para un Papa decir, y él mismo lo reconocía en él, o sea, no era un tipo que ya tenía todas las ideas, todas las respuestas, todo cerrado. Bueno, yo trato de vivir ese camino, pero lo que quiero decir con esto es, uno podría decir en términos públicos, entré por derecha, si se quiere, y hoy si alguien me cataloga es más progre no sé qué. Y yo fui haciendo fui haciéndome de las distintas ideas y marcos filosóficos y de pensamiento que después marcaron lo que fui haciendo en la vida, pero siempre más desde la realidad que desde la idea. O sea, primero la realidad y después las ideas para pensarla, que también el Papa tenía mucho de eso. Tiene un principio que dice que la realidad es superior a la idea. Para mí hay mucho en eso. Bueno, mi vocación política nació de esa experiencia en ese barrio y ahí arranqué todo el camino que después me llevó a todo lo que es política, integración social urbana y demás. Pero mucho tiempo después también, para mí la vida va marcando los caminos, uno se pone a disposición, pero no es que yo entré y pensaba quiero ser presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, nunca pensé en mi vida que iba a hacer carrera por esa vía específica de política pública. Y bueno, se fueron dando las cosas y ahí terminamos. Juan, gracias por la historia. Hermoso recorrido, mucho para hacer doble clic. Quiero que vayamos un poco al presente y después vamos a seguir como desarmando esta historia. Me interesa mirar algunos números del INDEC que me llaman la atención y quiero saber tu mirada desde el lugar de pensamiento incompleto. O sea, desde este lugar me posiciono como aprendiz. Pico de pobreza a principios de 2024, con 52 y pico por ciento de pobres. Y en fines de 2025, último semestre, dio 28%. Una caída muy llamativa, es todo para analizar y hacerle doble clic al número. Pero quiero saber si vos viste efectivamente un cambio en la vida de las personas en los barrios. ¿Qué pasa con ese número que es una brecha grande? Lo primero que creo que hay que decir con respecto a este tema con mucha claridad es que un desorden económico, macroeconómico, y los niveles de inflación que nosotros teníamos en septiembre del 23 impactan muy negativamente en los sectores populares. La inflación al primero que le jode la vida es al vecino o vecina de un barrio popular. O alguien que está en situación de pobreza aunque no vive en un barrio popular. O sea, los pobres son los que pagan más caro la inflación. Ordenar un poco la economía y bajar la inflación, baja la pobreza por la razón que acabamos de describir. Y es cierto y real que la pobreza medida por ingresos como la mide el INDEC entre septiembre del 25 y el momento actual bajó, sin duda.
Que la medición del INDEC puede ser mejor, sí. Que se hicieron algunos cambios que pueden cambiar ese porcentaje en 2 o 3 puntos para arriba, sí. Que lo que querramos decir, profundizando específicamente en la metodología, puede ser válido. Pero que hay una tendencia de la pobreza medida por ingresos a la baja cuando vos bajás la inflación, la respuesta es sí, y es importante decirlo. Porque si viene otro gobierno el día de mañana que le da bola a todas las cosas que ahora voy a decir que este gobierno no le da bola, pero se olvida de la importancia de tener la macro más o menos ordenada, vamos a volver al mismo lugar. Vas a tener obras en los barrios, pero los vecinos van a estar muy mal en términos económicos y sufriendo mucho por niveles altos de inflación. Entonces, que hay mérito en ordenar la macro y bajar la inflación, sí. Después la discusión sobre si económicamente los fundamentales están bien, está mal, si es sustentable, bueno, eso es otra discusión, pero debería ser un consenso en la Argentina que no podemos tener nivel de inflación demasiado altos porque eso genera pobreza. Pero vos preguntabas no solamente por los números, sino por la vida de los vecinos de los barrios populares. Yo creo que estructural. Lo estructural definitivamente no cambió y en algunos casos empeoró. Primero porque en 2 años no cambias lo estructural, ¿eh? Ujú. Digamos, no es que porque es 100%. muy malo este gobierno, entonces no, en 2 años vos no cambias lo estructural. Ahora, vos en 2 años podés sentar las bases de un cambio de lo estructural. Bueno, esas bases hoy no están, porque el cambio estructural necesita de inversión en agua, cloaca, tendido eléctrico, asfalto y vivienda para las personas que están en situación de emergencia habitacional extrema. Yo a veces los pincho un poco pero en el buen sentido, a los empresarios o a la gente que dice, no, bueno, pero hay que invertir en educación, porque sin educación no hay nada, y por supuesto, sin educación no hay nada. Ahora, si vos invertís en educación, invertís en salud pública, pero el pibe que tiene que ir a la escuela vive en una casa que cada vez que llueve no puede ir a la escuela, te gastaste un montón de plata por ahí y el pibe no llega. O sea, no llega ni a la escuela. O si llega, llega enfermo, porque si el otro día terminamos una vivienda en techo, se acerca una señora y me dice, ustedes me construyeron el año pasado a mí, ¿sabés qué me pasó? ¿Qué le digo? Dejé de ir al hospital. Yo iba al hospital, cada 2 meses venía la ambulancia, me sacaban casi muerta porque tengo quilombos pulmonares, no los tengo más. Porque dejé de tener humedad en mi casa porque ustedes me hicieron una casa. Estamos hablando de una casa de emergencia. No le hicimos una mansión. Le hicimos una casa muy básica. Entonces, la pobreza yo creo que efectivamente bajó. No tanto la estructural, pero sí la pobreza medida por ingresos en los grandes trazos de la pobreza. La pobreza estructural, esa que está abajo del 20 o 25%, necesita no solamente de inflación ordenada o nula o muy baja, sino de una economía creciendo y generando trabajo, que son 2 cosas distintas. O sea, tiene que crecer por un lado y tiene que generar trabajo orientado a los sectores populares. Porque si todo el trabajo que se genera es en el mundo de la informática y le queda demasiado lejos a los sectores populares, bueno, no hay salida de la pobreza estructural. Y tiene que haber inversión en infraestructura social, que son las cosas que decíamos recién. Hoy no hay inversión en infraestructura social y hoy no estamos viendo que haya un crecimiento que genere puestos de trabajo para los sectores populares. No digo que no pueda empezar ese proceso ahora, digo, no quiero hacer una especie de prédica anti este gobierno, porque me parece que cuando hablamos de pobreza, sobre todo en espacios como este, donde hay espacio, hay que reconocer la complejidad del tema. Y yo creo que la forma en la cual tenemos que construir procesos políticos en el futuro en Argentina no es ir viendo cuál es la parte más llena de mierda de cada gobierno para declararlo y decir, mirá, esto me dejaron, sino pensar ¿qué componente virtuoso había en el kirchnerismo? ¿Qué componente virtuoso había en el macrismo? ¿Qué componente virtuoso hay en el gobierno de Milei? Y eventualmente pensar un sincretismo que permita tener una macroeconomía ordenada, un modelo de crecimiento sustentable y ver de dónde podemos financiar la inversión social que hay que hacer en Argentina, que es en educación, que es en salud y que es en infraestructura social. Sí, seguimos con los datos, teniendo en cuenta la enorme complejidad que implica abordar la pobreza estructural y sobre todo cambios de largo plazo y que sean sostenibles. Hay una cifra que duele mucho, que es que más del 40% de los chicos entre 0 y 14 años están bajo la línea de pobreza. Y te quiero preguntar qué significa para vos en términos del futuro de la trama social en Argentina.
Es una tragedia. El año pasado, de hecho, 1 de cada 2 que nacieron nació pobre. O sea, esa es la profundidad del drama, son datos de UNICEF esto. O sea, 1 de cada 2 chicos que nació en Argentina el año pasado nació en situación de pobreza. Por un lado me genera una profunda tristeza. O sea, me lastima, creo que deberíamos ser interpelados por ese número. O sea, realmente elegimos vivir y forjar un país donde 1 de cada 2 chicos que nacen en situación de pobreza. Porque esa es la situación hoy. Ese no es el drama que puede llegar a suceder. En eso estamos. Lo segundo, y esto evidentemente lo tengo que trabajar todavía, pero me genera un poco de enojo con nosotros, la dirigencia de la Argentina. Digo nosotros porque yo no creo en echarle la culpa solo a la política. Sí creo que la principal responsabilidad se la lleva la política, pero los grandes empresarios, los dueños de los medios, los periodistas, los que lideramos organizaciones de la sociedad civil y que hemos sido funcionarios públicos, digamos, todos nosotros de alguna manera hoy estamos con capacidad de influir el rumbo que tome la ciudad de Buenos Aires, la Argentina, la provincia de Buenos Aires, el resto de las provincias del país. Y algo estamos fallando. Porque yo no escucho que hoy el principal tema de la Argentina sea que 1 de cada 2 chicos nacen pobres. De vez en cuando sale un estudio y dura 2 días el show mediático y después desaparece. Y volvemos a discutir, no sé, la propiedad de los funcionarios públicos y los quilombos de la semana, pero no cómo transformamos eso. Y me parece que ahí hay una... Cada uno encontrará la forma, pero no, por ahí mi tarea es transmutar ese enojo, esa tristeza en energía positiva. Obviamente nosotros desde Techo hacemos eso todos los días, o sea, laburamos para que eso sea menos pesado, tanto en el territorio como en las movidas que pensamos de incidencia pública también y de conversación con el sector público, pero creo que hay que transformarlo en energía creadora a los que tenemos posibilidad de movilizar recursos para lograr que esto cambie y empezar a caminar para que cambie. Porque yo lo que sí creo es que hay a veces una caricaturización también de la política, como si, viste, los ministros del gobierno nacional actual o de cualquiera, se levantaran en la mañana y pensaran, o sea, a ver, ¿cómo le voy a joder la vida a los argentinos? ¿Cómo voy a hacer el mal? Y hay mucha gente que lo ve a Milei y piensa, Milei se levanta a la mañana y nos quiere joder la vida. Y otros que piensan, Cristina se levanta a la mañana y nos quiere joder la vida. Bueno, no es real. O sea, son personas que tienen ideas distintas, sus luces y miserias, no voy a negar ninguna de las dos cosas, pero lo que quiero decir es, nosotros desde Techo siempre apostamos a una mirada bondadosa, o sea, al funcionario que está del otro lado, tratar de apuntar a sus mejores luces y sus mejores ángeles. Porque en general hay gente que está convencida de lo que hace. Obviamente yo soy muy crítico de, che hermano, si estás haciendo algo y ves que no funciona, porque en Argentina la verdad que nada ha funcionado mucho los últimos... Vamos, somos con Venezuela el único país que comparado consigo mismo en la década del 70 está peor. No hay, de los países relevantes, no hay otro. Con lo cual muy bien no venimos. Entonces, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos cambiar? A mí me gustaría ver una mentalidad más de eso en la política, de lo que veo ahora, que es dogmatismo desde distintos puntos, pero dogmatismo al fin. Tipo, tengo un programa en la cabeza, lo ejecuto y, che, pero no está saliendo, no importa, sigo. Así no creo que lleguemos a buen puerto. En ese sentido, trayendo, si se escucha bien, la realidad es superior a la idea. Sí. ¿Qué te parece cuando la realidad le gana a la discusión? ¿Qué nos puede traer o qué nos puede enseñar ese principio en el hacer de la política? El Papa tenía 4 principios que él repetía en distintos discursos ya desde la década del 70. El todo superior a la parte, la unidad superior al conflicto, el tiempo superior al espacio y la realidad superior a la idea. Cuando él hablaba de que la realidad es superior a la idea, la propuesta que hay ahí es, che, guarda con venir con libretos cerrados y con una conceptualización teórica de lo que hay que hacer, sin
primero sentarse, primero mirar, primero caminar, primero tocar la realidad y desde ahí proponer. O si uno viene con una idea, lo cual puede ser sano si está bien orientado, proponer la idea, probarla, volver, probarla, volver. Probarla quiere decir, digamos, ver qué está pasando con eso que vos decís que tiene que suceder. Porque a los seres humanos nos cuesta mucho reconocer el propio error y no quedarse apegado a los preconceptos que uno tiene. Neurológicamente, biológicamente estamos armados así. Para el cerebro es muy caro en términos de energía reconocer el propio error, entonces vamos convenciéndonos de las cosas que más o menos precreíamos y así rompemos nuestra vida y las del resto. Yo creo que si estuviéramos abiertos a este tipo de interpelación, lo primero que debería cambiar es la forma en la cual se hace política o se diseñan políticas públicas o se hace ONG también, que es, se empieza desde el público al cual vos querés servir o querés venderle algo. Y hay mucho escrito sobre esto, no sé, en el mundo empresarial es más design thinking, de che, andá a ver primero al cliente y desde ahí diseñá. En política sería armar espacios participativos, en techo es, che, armamos primero una mesa de trabajo y vemos qué piensa el barrio, pero un primer movimiento de abajo para arriba. O si querés el que está arriba poniéndose abajo, pero digo, conectar con la realidad de aquello o de aquellos a quienes querés servir. Si haces política, vos estás al servicio de la comunidad. La política tiene que estar al servicio de la gente, no la gente al servicio de la política. Entonces, si vos estás al servicio de la gente, pero tenés que ir a ver qué pasa, qué vibra abajo, qué se siente, cuál es el problema real de un barrio, cuál es el problema real de una ciudad, cuál es el problema más grande de la Argentina. ¿No? Hay algo ahí y de tratar de conectar, obviamente, sos presidente es mucho más difícil, pero bueno, antes de ser presidente fuiste candidato y antes fuiste persona que estaba haciendo cosas. Bueno, ahí hay algo que me parece importante. Lo segundo, todo el tiempo ver qué pasa con las medidas que vos proponés. Digamos, en el sentido de, no sé, si estás liderando un proceso de urbanización de un barrio, tenés que ir entendiendo si lo que vas haciendo, si la primer manzana que urbanizaste funcionó o no funcionó y estar dispuesto a cambiar eso. Que la realidad sea superior a la idea implica estar dispuesto a cambiar. A medida que vas avanzando, implica adaptabilidad. Y de nuevo, el ser humano en general tiende a ser rígido, la política tal vez un poco más. Me parece que ahí también hay un aprendizaje a hacer. Y en términos argentinos, propiamente dicho, yo creo que hacer una política partiendo de la realidad como principio, por ejemplo, en términos de pobreza, es comprender la dimensión estructural de algunos procesos de pobreza y algo muy obvio, como por ejemplo, che, guarda con ponerle solamente inversión, en el caso que se le pusiera mucha inversión, pero digo, a la educación o al sistema de salud, porque si los pibes viven en casa que se caen a pedazos, no llegan ni al hospital ni... A ver, no llegan, pero ya llegan con un nivel o lo mismo con el tema de la nutrición, que está un poco más en agenda muchas veces y está bueno, que es, che, si no logramos que los chicos y las chicas coman bien los primeros años de su vida, después ya la limitación la llevan toda la vida. Bueno, con vivienda pasa lo mismo, hacer política de la realidad es... Obviamente la vivienda es más difícil de solucionar, es más cara, es más complejo el problema, pero tenemos que empezar a mirarlo si realmente queremos armar una Argentina donde 1 de cada 2 chicos no nazca en situación de pobreza. Hablando de la realidad, quiero que nos acerques y que le acerques a quien nos pueda estar escuchando. La realidad de una familia, de una persona, ya mencionaste la historia de una mujer, pero que a usted haya marcado, alguien que esté viviendo hoy en un barrio popular o que haya vivido, y que creas que nos puede ayudar a mirar nuestro país con otros ojos. Mira, se me ocurren 2. Uno es una familia de Zárate. Ella trabaja en una panadería y él hacía changas. Tienen 2 nenas, una preadolescente y una más chiquita, 3, 4 años. Y a ella en un momento la echan de la panadería y entonces empieza a cocinar en su casa un poco. Pero claro, ellos vivían en un ambiente, los 4, y la posibilidad de además sumarle a eso el propio emprendimiento era ínfima. El baño habían puesto en el ambiente que tenían de 18 metros cuadrados, 19, habían puesto una chapa afuera con un inodoro,
pero que daba un pozo que habían hecho ellos, con lo cual imagínate lo que era el olor, las bacterias, todo lo que eso implicaba. Y son una familia que recibió hace unos años el programa Mi Pieza del gobierno anterior, que es fruto de toda la movida de integración social urbana y de tratar de que haya obras para los vecinos y vecinas de barrios populares, que es un programa bastante simple que le daban un monto a una persona, en general a la jefa de hogar, para que mejore su vivienda. Y con eso pudieron hacer un cuarto más y mejorar el baño ese que tenían. Y básicamente les cambió la vida. Ella pudo empezar a cocinar ahí y cocinó un poquito más y empezó un camino, no te digo de progreso hasta el final, pero de poder salir un poco de la situación en la que estaban. Donde ella cocinaba lo acomodan para que sea el lugar de cocina, pero también que después las chicas puedan dormir ahí, entonces no duermen con los adultos, lo cual, bueno, tiene extraordinarios beneficios en todos los planos que te puedas imaginar, más para una niña o una preadolescente. Y cuento este ejemplo porque es el ejemplo vital de una familia hoy en Argentina que con poco puede hacer un cambio grande y puede salir adelante. Y otro ejemplo, más del drama de lo que vieron en Barrio Popular, con Urbano Sur, una familia parecida en términos de conformación, que cada vez que llueve mucho, se tomaban el tren, caminaban 10 cuadras abajo de la lluvia hasta el tren, y viajaban a Buenos Aires y volvían, a Buenos Aires y volvían, a Buenos Aires y volvían hasta que dejara de llover. Porque su casa cada vez que llovía tenía 3 agujeros, la única chapa que habían conseguido, y se empapaban. Entonces, esos niños o esas niñas, hoy, cada vez que llueve, que para los que tenemos ánima poética es, oh, qué bien la lluvia, además lo digo por mí, viven un drama. O sea, es dramático. Van y vuelven a Buenos Aires en tren hasta que para de llover. Esas cosas pasan hoy en la Argentina. Cuando nosotros hablamos de que hay que invertir en infraestructura social, de que hay que hacer integración sociourbana, que por ahí suena medio complejo, lo que quiere decir es hay que trabajar para que estas familias tengan barrios que no se inunden, casas con agua corriente, casas con electricidad segura y casas que no se lluevan cuando llueve y que no haga mucho frío en invierno y que no haga mucho calor en verano. Y el cambio en la vida de estas personas puede ser radical. De nuevo, imagínate el cambio que es saber que porque después, obviamente, cuando llovía, los chicos no iban a la escuela, pero no es que no iban ese día. Después no iban 3 días después porque estaban enfermos y no podían ni acercarse a la calle. Y si tenían que ir al hospital público, perdían otro día más hasta que le dieran los medicamentos. O sea, y de nuevo, en Argentina hay 5 millones de personas que viven en barrios populares. Y debe haber más o menos 1 millón que viven en emergencia habitacional extrema. Son 300.000 hogares que da más o menos 1 millón de personas, de familias que el piso de su casa muchas veces es de barro o de tosca, el baño es una chapa como describimos recién, o el patio de la casa, el techo se llueve, hay todos los olores que te puedas imaginar, es una situación dramática, con solución. O sea, ese drama se puede trabajar. Y se puede trabajar a escala y se puede trabajar a escala hoy. Sí hay que tomar una decisión política muy fuerte que es poner a los últimos primero. Y es arrancar por ahí. Y a mí me gustaría ver gobiernos y políticos que comprendan toda la complejidad de todos los otros problemas, pero que no estén para vivir en una Argentina donde eso sigue pasando. Y lamentablemente hoy no estamos ahí, es parte de lo que creo que tenemos que construir. ¿Qué significa para vos poner a los últimos primero? En términos vitales míos y de mi familia es que cuando alguien toca la puerta en casa pidiendo algo, digamos, aunque no se tenga algo, se busca, digamos, y el algo puede ser un alimento, si ese día no hay plata o lo que fuere, pero es incluso la excusa para mirarlo a los ojos, preguntarle cómo se llama. Lo mismo cuando caminas por la calle y ves a alguien en situación de calle. Es mínimo mirar y saludar, y si no miras no pasa nada, pero conectar con la persona que está último. Significa elegir trabajos donde podemos
tener un impacto en la vida de la gente, más directo o más indirecto. Significa cuando hacemos política, digamos, poner mucha plata ahí, o sea, decidir poner plata ahí y en todo caso dejar de gastarla en otras cosas, pero seguro en eso no dejar de gastarla. O sea, no puede no haber inversión en agua, cloaca, asfalto, luz para los 5 millones de personas que viven en barrios populares. Es una locura que no estemos invirtiendo en eso. ¿Qué carajo estamos haciendo? ¿Para qué está la política? Si no está pensando cómo transforma esa realidad primero. Porque obviamente si vos después no tenés un proyecto grande de país que camine, nada sirve. Pero podríamos ponernos de acuerdo en eso y resolverlo. Ni siquiera digo los 5 millones, pero por lo menos lo que es emergencia habitacional extrema, que se calculan más o menos 300.000 hogares. ¿Por qué no hay un acuerdo político de decir, che, muchachos, ¿saben qué? Para esto sí vamos a poner plata. Vamos a ir, se lo vamos a pedir a la CAF, al BIDO, a quien sea, y los, no sé, X cientos de millones de dólares que se necesiten para la base de esto que esté resuelta, lo vamos a hacer. Eso creo que sería poner a los últimos primero. Me interesa, trayendo la imagen del baño en el patio de la casa, trayendo la imagen de la familia viajando en tren cuando llueve. ¿Cómo crees que el contexto de pobreza y el contexto de pobreza extrema moldea la libertad y la posibilidad de construir una vida bajo el propio liderazgo de esa vida? Y te limita por todos lados. De por sí la libertad es difícil. La libertad del ser humano, digo. Porque estamos siempre condicionados por nuestro contexto, por nuestra historia, por nuestros mambos, por nuestros traumas, por nuestro inconsciente que va cargando cosas. Ahora, te voy a responder con una imagen que a mí me parece muy potente en dos planos, en este profundo y en el de la vida más básica, porque por supuesto alguien que no se alimenta bien, que se enferma muchísimo más y que no se puede educar, por lo tanto, está muy limitado en su libertad para forjar su propio destino con su esfuerzo, con su talento, que yo creo que ese tiene que ser el objetivo de la política. O sea, venimos a esta vida para poder desplegar lo que traemos adentro. La política tiene que aspirar a que el hombre y la mujer común de una sociedad pueda desarrollarse, pueda desplegarse, pueda buscar trabajo, crear arte, crear comunidad, desplegarse. En cada uno de nosotros hay un infinito. La política debería estar pensando en cómo hacemos que los más de 40 millones de argentinos puedan florecer. Ahora, si no tenés todo lo que dijimos antes, no hay florecimiento y libertad y desarrollo posible. Una vez una mujer también, después de que le construimos una casa y que construimos con ella, nos dijo, pude volver a soñar. Y para mí ahí hay 2 o 3 interpretaciones posibles. La primera es que pudo volver a soñar con un futuro un poquito mejor. Porque de nuevo, nosotros construimos casas que son el primer paso para que la gente salga de la miseria. No es que le damos una vivienda definitiva a todo el mundo. Pero ella te decía, pude volver a soñar. Pero otra interpretación es que pudo volver a dormir. Y que como duerme, sueña como soñé yo anoche, lo que sea que soñé. O Luca que soñó que iba a la abuela hoy a visitarlo y me lo contó a la mañana. No sé si no me manipuló porque quiere que vaya a la abuela, pero no importa. Luca es mi hijo de 6 años. Esta mujer estaba diciendo, pude volver a dormir. Porque tengo paredes en mi casa, porque puedo cerrar con llave y porque sé que no entra nadie, porque no entran ni las ratas ni las personas que quieran entrar y estamos acá adentro más seguros y pude dormir. Bueno, alguien que no duerme bien, pero no es que no duerme bien porque está estresado, alguien que no duerme bien porque no tiene ni puerta en su casa, y bueno, muy difícil que pueda ser libre, que pueda desarrollarse. Entonces, en ese sentido, trabajar por la libertad de los argentinos y las argentinas es trabajar para que haya una base sólida, una serie de condiciones que permitan que cada uno después sí, con su libertad, se desarrolle.
Y yo creo profundamente en la libertad humana y creo en la unicidad de cada una de las personas. O sea, para mí hay un mundo dentro de cada uno de nosotros. Digamos, yo creo en la persona humana, incluso en el individuo, en el sentido de, no somos todo lo mismo, no es todo siempre comunidad, no es todo colectivo. No, la persona humana tiene entidad. El individuo es relevante. Si vos armás un sistema en el cual al individuo lo pasás por arriba, es una mierda. Yo no estoy para esa. Ahora, para que ese individuo pueda desarrollarse, tienen que cumplirse ciertas condiciones. Y la comunidad bien entendida en general potencia eso también. Y no hay manera de resolver estas cosas sin comunidad. Una frase muy repetida hoy día, pero para mí es muy sana y buena, porque es para lo escatológico, pero para lo concreto también. Nadie se salva solo, decía el Papa. No. Así que podemos decir, nadie puede ser libre solo. No hay libertad en soledad. La libertad se despliega también en relación, porque todo en el humano se despliega en relación con otra persona. Y de nuevo, en ese sentido, hay mucho camino para recorrer para que realmente los y las argentinas, todas y todos, sean libres. Me hiciste pensar, me trajiste recuerdos que tenía bloqueados, de hecho. La primera vez que fui a Techo yo tenía, creo que 11. Fui de chiquita y fue muy valiosa para mí esa experiencia. Después seguí yendo y en uno de los viajes, creo que fue a Corrientes, le pregunté a un vecino cuál era su sueño. Y me dijo, yo no tengo sueños. Y fue importante para mí escucharlo, porque me hizo también abrir los ojos de otra mirada, ¿no? Como de mi propia mirada que estaba sesgada en algún punto en la posibilidad de soñar siempre. Entonces, una pregunta que tengo es, ¿qué crees que hay que reparar de la trama social? De cómo nos vemos mutuamente. Es una pregunta bien profunda y desafiante. Porque además estamos en un tiempo donde post pandemia y con la profundización de la dinámica de las redes sociales como forma de relacionamiento, el encuentro humano pareciera que estamos más conectados y más desconectados a la vez. Suena frase medio hecha, pero yo creo que algo de eso hay. O sea, nuestra atención está cada vez más limitada, o sea, le prestamos menos atención a las cosas, estamos mucho más acostumbrados al vínculo y a la conversación digital que al vínculo y a la conversación humana. Hay menos contacto físico. Suena feo, pero nos tocamos menos, nos abrazamos menos, nos saludamos menos. En Argentina nos salva que nos saludamos con un beso o mínimo con la mano, con un abrazo, y ahí por lo menos hay algo, pero entonces estamos en un momento epocal donde hay condiciones para que estemos cada vez más aislados, por un lado, y por otro, el tono de la conversación pública es de mucha violencia y de mucha desconfianza de la otredad, del otro, del que está enfrente. Y de búsqueda, en algunos casos, directamente de chivos expiatorios, tipo la culpa de los inmigrantes, la culpa de los villeros, la culpa de los pobres, la culpa de... o la culpa de los ricos. De otro lado, ese puede ser un discurso también. Definitivamente igual yo creo que hay más responsabilidad en quien tiene mucho dinero que en quien vive en un barrio popular y está mucho más expuesto a la vulnerabilidad de este último caso. Pero yo creo que tampoco es un discurso que contribuye a que podamos vincularnos mejor. Entonces, creo que hay varios planos. El primero es el de hay que apostar y promover los espacios donde suceden encuentros de personas que de otra manera no se encontrarían. La escuela pública, la escuela parroquial, la capilla, los clubes. Todo el espacio público de calidad. O sea, una plaza bien buena. O sea, hay que apostar mucho al encuentro ahí. A generar y a potenciar y acompañar a los clubes para que sean lo suficientemente atractivos para que vayan pibes de distintas clases sociales. Hay que apostar a
De nuevo, espacios públicos que puedan recibir a mucha gente que venga de distintos lugares. Hay que trabajar para que la escuela pública sea un lugar de encuentro. Con Luca sucede. Luca va a la escuela pública en la ciudad de Buenos Aires, hizo su camino en el sistema público y es un sistema público que todavía genera encuentros. Digo todavía porque en muchos lugares cada vez menos, pero a la escuela de Luca van niños y niñas que vienen de orígenes realmente distintos. Y no hay nada más potente que eso. Y después las organizaciones de la sociedad civil también. Yo te contaba que gran parte del carisma de Techo no es solamente construir viviendas, es encontrar a los distintos. Y cuando la gente se encuentra, esto me tocó verlo mucho cuando trabajé bajo el liderazgo de Francisco y en escuelas, vos metías pibes de Israel, de Palestina, de India, de Alemania, de distintas religiones, distintas tradiciones, pero los encontrabas en torno a alguna propuesta pedagógica de compartir su vulnerabilidad y en 2 minutos estaban profundizando en sus vínculos y me ha pasado en la ciudad de Buenos Aires de estar en reuniones donde vecinos de Chacarita puteaban porque íbamos a urbanizar la villa ahí y no íbamos a sacar a los villeros y levantaba la mano una chica y decía, miren, yo vivo en Fraga y tengo esta historia de vida y me pasa esto. Nadie más la puteaba, no solo nadie más la puteaba, los que habían puteado iban, le pedían disculpas y querían entender un poco más de cómo vivía esa persona. Bueno, entonces, tarea 1, promover los espacios donde este tipo de encuentros suceden. Tarea 2, hay una gran responsabilidad en esto de toda persona que tenga capacidad de comunicar. Y de comunicar en el sentido de cierta masividad. O sea, esto que estás haciendo vos como propuesta contribuye con eso. Que en un medio grande se inviten a personas que piensan distintos, contribuye con eso. Que un peronista entreviste a un liberal, contribuye con eso. Que bajen los niveles de violencia en los discursos de la política o de los comunicadores, contribuye con eso. Y acá sí creo que hay que hacerse cargo. O sea, cada vez que yo me pongo frente a una pantalla, si doy un mensaje que genera violencia, engendro violencia. Está recontramedido en 2 millones de papers en todo el mundo que la violencia engendra violencia y después es intuitivo. Viene con el combo de ser humano también y de cómo miramos y de cómo compartimos. Y en ese sentido creo que hay una tarea grande también, porque es ir un poco en contra de la época. Los algoritmos de redes sociales están armados para... hay una frase muy buena que el opio de nuestro tiempo, digamos, el tabaco de nuestro tiempo, o el alcohol de nuestro tiempo, es la indignación. O sea, los algoritmos están armados para que vos te indignes, porque el sentimiento de indignación cuando vos estás scrolleando y haciendo es el que más tiempo te deja en la pantalla. Entonces, si vos sos kirchnerista, te van a mostrar cosas de Adorni o de Milei para que vos te enojes mucho y te quedes ahí enojado. Y si vos acompañás al gobierno libertario, te van a mostrar cosas de Cristina para que vos te quedes enojado con... Bueno, eso primero que te jode la vida a vos, ¿eh? O sea, al que lee, digamos, se jode el que lee, o el que mira, porque te va llenando de indignación. Pero segundo, y esto desde lo que generan ese contenido, vamos generando marcos donde el otro queda cada vez más lejos. Entonces creo que hay entonces una tarea muy de lo simbólico y lo comunicacional y muy de lo concreto de apostar a espacios donde pueda generarse ese encuentro de los distintos. Que por otro lado es una de las cosas más lindas de la vida, poder encontrarse con alguien distinto y conocer una historia distinta y creo que el arte también tiene mucho para dar ahí. Y el arte popular sobre todo que permite encuentros. Un recital es un lugar donde se encuentra gente muy distinta también. Y me parece que hay potencia en eso y hay que ponerlo arriba de la mesa. Me hace pensar en tu propia definición acerca del humanismo. Tu propia definición, no digo, tú definirte como humanista. ¿Qué significa y si puedes compartirnos un poco más de esa mirada? Bueno, una buena manera de ponerlo es poner a la persona humana en el centro de forma holística o integral. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, poner a la persona humana en el centro, no a la ganancia económica, no a la suma de votos, no a cualquier otra cosa que no sea la persona humana. Y cuando hablamos de una persona humana, hablamos de una persona con dignidad infinita dentro suyo. Igual para todos.
tiene la misma dignidad una persona rica que una persona pobre, una persona de izquierda que una persona de derecha, y ahí hay un principio para mí muy, muy potente que viene de la tradición del humanismo, pero que Occidente y las grandes declaraciones de principios del hombre tomaron, y que para mí hay mucha potencia en eso. Pero lo segundo, que me parece que en esta época está un poco más olvidado y que el siglo XX pasó por alto, ahora está volviendo, que es comprender a la persona humana en su integralidad. Y esto quiere decir, por lo menos a mí me ayuda mucho a comprenderlo, es el ser humano y su vínculo consigo mismo, y estar abiertos a pensar comunidades, sociedades, organizaciones donde la persona tenga espacio para traer sus quilombos, sus problemas, sus traumas, y lo pueda trabajar también. Pero digo, hay algo de reconocer la dimensión emocional de la persona que está como muy olvidado en nuestro tiempo, y ahora empezó a estar presente incluso en la educación emocional en las escuelas. Digo, hay algo ahí que para mí tiene mucho valor y que es parte del humanismo bien entendido. Lo segundo, la persona en relación con otros. O sea, esto que decíamos desde pensarlo en términos de que nadie se salva solo, hasta por la positiva, nadie se despliega y florece solo, pero ni las empresas se arman solos. El otro día estaba, ni hablar de las grandes empresas tipo, sí, Steve Jobs era un genio, armó Apple con un equipo de gente. No era él solo armando Apple. Oye, el liderazgo importa, la persona humana importa, su inteligencia y talento importa, sí, pero siempre en relación con otros. Y hay muchas preguntas en torno a cómo generamos marcos donde pueda fluir la confianza, la creación de valor entre los distintos. Y el tercer componente para mí de la persona humana es la persona humana en vínculo con el ecosistema que habita, la naturaleza. Algunos pueden llegar de ahí a lo trascendente, al misterio, a Dios. No pido tanto para esta etapa de la humanidad, pero sí por lo menos esto de la conexión conmigo, con los otros y con la naturaleza. Al poner a esa persona humana en el centro, es una persona en conexión consigo misma, con los otros y con la naturaleza. ¿Qué permite esto? Pensar marcos de toma de decisiones, de diseño de políticas públicas, de propuestas de organizaciones que tengan siempre en cuenta el cuidar a la persona en su unicidad, el cuidar a la persona y a la comunidad que habita, y el cuidar a la naturaleza en el lugar donde estemos trabajando. Yo creo que ahí hay una época que está clamando que, pese a que hoy no sea políticamente correcto y todo esto parezca hipismo, wokismo o lo que sea, eso va a pasar, y va a pasar rápido, y va a haber chance para pensar empresas, espacios políticos, organizaciones de sociedad civil que piensen a la persona en todas sus dimensiones. Y creo que ahí va a haber mucho valor, y les va a ir muy bien a los que lo logren, a los que logren conectar con esa persona en todas sus dimensiones, sea que piensen en un cliente, en un votante, de nuevo, en cada uno de nosotros hay un infinito. Hay una cosa muy potente en el ser humano que es, somos finitos en términos de materialidad. Digo, digamos, yo termino acá, después empezás vos, después empieza él. Pero tenemos la capacidad, por ejemplo, de pensar lo infinito. Y flashero que una cosa que es finita pueda pensar lo infinito. Bueno, y la política debería tratarse de generar marcos, y la política y lo comunitario, ¿no? Para que cada uno pueda desplegar ese infinito. A algunos les pintará armar una empresa que venda cosas y hacer una torta de plata. A otros les pintará pintar cuadros. A otros hacer música. A otros laburar en ONGs y trabajar para que haya menos pobreza. Y está bien que cada uno siga su propio camino. Lo que deberíamos armar es un espacio donde todos y cada uno puede elegir su propio camino. Bueno, el gran limitante hoy para eso, por ejemplo, es la pobreza estructural. Bueno, veamos cómo podemos cambiar eso. En ese todos y cada uno quiero volver a vos y preguntarte, trayendo lo que mencionabas al principio de la conversación de la experiencia de sentido que puede ofrecer, por ejemplo, ir a techo, y un montón de otros ejemplos posibles. ¿Cómo es para vos, en términos de tu propia experiencia de sentido, el trabajo que elegís? El trabajo, y me animo a ir más allá del trabajo, el camino y la forma de vida que elegís. Bueno, es una pregunta que yo me hago todos los días de mi vida, con lo cual no es que tenga una respuesta cerrada, sí tengo algunas intuiciones y que son fruto de ir conociéndome. Digamos. Hay una intuición que es, yo me siento mejor si estoy trabajando en algo
que tiene un propósito claro y un sentido fuerte, y ese propósito y sentido está conectado con los otros, digamos, en general con lo que personas que están en situación de vulnerabilidad. A mí me conecta más eso. Esto de los últimos sean los primeros, o hay distintas formas de decirlo, pero a mí me conecta a eso. Digamos. De hecho, para mí me queda muy fácil porque laburamos, no tiene que ser necesariamente en mi caso siempre tan directo, pero en Techo es muy directo. Nosotros laburamos con la gente que está en situación de emergencia habitacional extrema. Entonces, y si no fuera me pasó también en el Instituto de Vivienda, me pasó también en Fratelli Tutti en escuelas, que era mucho más general, pero claramente estábamos trabajando para que los liderazgos del futuro emergieran con conciencia de que nadie se salva solo, por ejemplo. Lo segundo que me conecta mucho y que hace que mis días tengan sentido son las personas con las cuales comparto tiempo. Obviamente a la cabeza de eso está, digamos, mi familia. Nosotros somos muy familiares en el sentido de, si algún amigo mío de La Pampa está viendo esto, puede decir con mucha libertad que soy un amigo bastante choto yo. No soy el típico que está siempre presente en los cumpleaños y demás. Sí me sale mucho con mi familia y con mis hijos, con mi mujer. Hay mucha vida compartida ahí que se disfruta, mucha intensidad también con un niño de 1 año y medio. Y eso me conecta, me caga palos también. Yo no soy un padre ejemplar que va por la vida con sus hijos. A mí me cuesta también ser padre y los límites que implica acompañar a un niño en su crecimiento. Pero bueno, pero es vida vivida para mí, a fondo. Y eso también me conecta y me da sentido. Me da sentido el camino espiritual, la búsqueda espiritual. Yo estoy en búsqueda, en camino. Y en esta etapa de mi vida además eso lo disfruto. Durante mucho tiempo era como una cosa que había que hacer, porque yo venía de escuela católica, que yo de tipo ir a misa y demás. No recomiendo seguir mandatos en ese sentido. O sea, si haces algo vinculado a la religión por obligación, salí de ahí maravilla. Por lo menos en mi experiencia vital, solo ahora que conecto con lo espiritual desde el deseo, llego a niveles de conexión con lo profundo, lo sagrado que me conectan. Y después a mí me conecta mucho la naturaleza y el arte. La naturaleza de la montaña y soy un bendecido de la vida que puedo ir cada vez más al sur argentino a caminar y a mí eso me transforma, me cambia la voz en la montaña, me cambia la forma de ver los problemas. Digo, es caminar 1 hora y ya está, estoy en otro plano muy distinto. Y el arte muy en general, o sea, me gusta mucho la música, escucho música mucho, en casa escuchamos mucho, somos muy del rock nacional. Luca llama a Luca por una canción de Divididos que hace referencia a Luca, Teo llama a Teo Cerú, yo que tenía nombres más complejos pero no me dejaron. Hay algo ahí para nosotros muy con Pacho nos conocimos en Rosita de la Renga. Digo, hay algo ahí de el arte y la música que está muy presente. Me gusta mucho la poesía, también la lectura. Son como avenidas que conectan con el sentido. Y siempre trato de ir pensando trabajos y roles que me permitan que todo eso pueda estar también presente en mi vida. Obviamente, también, habiendo hablado de todo lo que hablamos, es un privilegio en esta sociedad poder trabajar de algo que te gusta, que ese trabajo te permita tener una casa, vivir bien, poder irte de vacaciones. En ese sentido, lo digo no para que quienes nos escuchan y tengan esa posibilidad sientan culpa. No, la culpa en general no sirve nunca para nada tampoco, como salida psicológica, pero sí para tener conciencia. Y que ese sea el driver. O sea, el driver muchas veces, o sea, a mí me gustaría que la mayor cantidad de argentinos y argentinas posible puedan tener una vida con las potencialidades de la mía. Y eso para mí es energía para seguir trabajando de las cosas que trabajo también. Una última pregunta, y es, ¿qué aprendiste gracias al contacto con realidades tan diversas y sobre todo con el contacto con los últimos?
Cuando yo arranqué el rol de presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, se murió a los meses un chico, un adolescente en Rodrigo Bueno. Una muerte de las peores en el sentido de que, viste que a veces, como nos cuesta el dolor a los seres humanos, cuando alguien muere, buscamos la explicación, el sentido de por qué pasó tal cosa. Entonces, si murió alguien asesinado, vos decís, bueno, es por la inseguridad y no sé qué, y te da un marco para tratar de vincularte con ese dolor, o si era una enfermedad muy larga. Y esta fue una muerte al pedo. O sea, estaban medio jugando con cuchillos, sí, uno estaba en situación de consumo, pero y medio que sin querer uno le hace un tajo al otro y la cosa sale muy mal y se muere un joven. El pibe juega la pelota como los dioses, le decían Messi en el barrio. Era Messi, le decían Messi al chico. Y yo sentí que teníamos que acompañar ese proceso. Y entonces fuimos al funeral de Messi, al barrio. Y lo que los chicos hicieron fue armar un partido de fútbol. Pusieron el ataúd de Messi, de este chico al que le decían Messi joven, en el medio de la cancha y jugaron un rato la pelota, llorando. Pero jugaron, metieron un par de goles, todo el barrio estaba alrededor mirándolo. Y para mí ahí hay dos lecciones de vida muy grandes. La primera la escuchamos más, pero es la importancia de la comunidad. O sea, la familia de Messi no estaba sola en ese momento. El alma de Messi, yendo donde fuera que estaba yendo, no estaba solo en ese momento. Los amigos que habían estado en esa noche trágica no estaban solos. Y eso no pasa en todos lados. Muchas veces en clases medias y altas intermedian muchas más cosas y no es tan natural y tan fluido y tan cercano y estamos más cómodos, nos cuesta más acá. ¿No? Dejaban todo para estar ahí, el resto del barrio, acompañando ese proceso. Y lo otro es la importancia de los rituales. Porque también nos vamos acostumbrando a un mundo donde no hay más rituales y los rituales parecen cosas sin sentido o medio, no sé, mágicas o qué sé yo, pero había mucha sabiduría en esos chicos jugando su último partido de fútbol y pudiendo despedirse de su amigo haciendo lo que a su amigo le gustaba hacer, que a mí cada vez que lo recuerdo me interpela mucho con respecto a cómo después vivo yo mi vida y si le doy espacio a eso también o no. Y lo último es más general, pero es la simpleza, la humildad. O sea, nosotros vivimos enroscados en cosas que a veces olvidamos la importancia de celebrar lo simple, de compartir una buena comida, de tener una buena conversación, digamos. Porque después la vida es mucho más la acumulación de todas esas cosas que el gran momento donde, no sé, descubriste no sé qué cosa, o escribiste no sé qué poema, o lograste no sé qué cosa, que está buenísimo, porque y eso nos mueve. Pero eso en términos de cantidad de tiempo, incluso vital, es muy chiquitito. Lo que uno acumula son almuerzos, cena, meriendas, desayunos, conversaciones, partido de fútbol o partido de básquet o lo que sea que cada uno haga, o mates compartidos. Y eso en el barrio se ve mucho. Y creo que es una escuela a la que hay que ir de vez en cuando y en la que hay que aprender. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación.